Hola a todos, estamos nuevamente en un entrenamiento profético y esta semana vamos a hablar acerca de lo que es importante a la hora de recibir una palabra profética, que es el juzgarla adecuadamente. Así que si quieres saber acerca de esto, ya sabes, no te vayas, que dentro de un momento comenzamos. Como sabemos, podemos recibir revelación a través de palabras proféticas, y cuando recibimos una palabra profética es muy importante tener en cuenta si esta palabra que viene, que nos la entrega alguien o nos la dan, es una palabra que realmente viene de Dios o no. Y esto lo vemos en la Biblia basados en lo que estaba hablando aquí, Primera de Juan 4:1. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que tenemos que tener muy en cuenta que algunas de las palabras proféticas que nos dan puede ser que no vengan realmente del espíritu correcto. Está el espíritu de seducción. Ese espíritu lo que hace es que la persona te diga lo que tú quieres oír, no lo que realmente Dios quiere decirte. Y también hay espíritus de error que te van a llevar siempre a hacer cosas equivocadas, erróneas. Entonces, en todo esto nosotros tenemos que siempre juzgar de qué espíritu viene lo que se nos entrega, si realmente es el espíritu de Dios hablando a través de esa persona, o si por el contrario es otro tipo de espíritu, como os digo. La importancia de que se juzguen las palabras proféticas no son solamente las que nosotros vamos a entregarle a otra persona, si es que ya damos palabra profética en nuestra congregación, sino también las que nosotros recibimos, porque es importante que entendamos todo, exactamente todo lo que se nos está diciendo en una palabra profética. Puede ser que haya algún detalle que se nos escapa, porque obviamente hay algunas cosas que son simbólicas y necesitamos que alguien con una madurez espiritual mayor pueda ayudarnos a desarrollar el entendimiento completo de eso que se nos está hablando. Por eso es muy importante, realmente muy importante, que pidamos esa ayuda, ese asesoramiento, para que podamos tener la palabra profética completa y entender también los tiempos, porque dentro de una palabra profética hay unos ciertos tiempos de cumplimiento, y tenemos que también pedir las ayudas para que nos vayan guiando hacia qué etapa es la que se va a cumplir primero, qué etapa es la que luego tengo que ver que se va cumpliendo, y así se van cumpliendo las etapas para que toda la palabra profética termine siendo cumplida en totalidad. Y quiero aquí simplemente hablar de otro versículo más que está en Primera de Corintios, y esto es en el capítulo 14, el versículo 29. Y aquí dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto es nuevamente lo que les comento. Es importante que los demás juzguen. ¿Los demás quiénes? Obviamente no una persona que no tiene entendimiento para esto, sino las personas que sí que lo tienen, que sean los profetas, las personas que dan esas palabras proféticas, las que terminen finalmente permitiendo que aquello que han hablado sea luego, con la ayuda de estas personas aún maduras, lo ayuden a desarrollar mejor y a que haya un entendimiento mayor de lo que se dijo. Para poder juzgar correctamente, lo primero que tenemos que ver es si lo que nos están dando está acorde con la palabra de Dios, si nos sale dentro de lo que es lo que Dios nos habla en su palabra. Si por ejemplo una mujer dijese: no, es que me han dado una palabra profética de que me tengo que casar de nuevo, bueno, no sería una palabra profética que viniera de una persona que se esté moviendo con el Espíritu Santo, porque obviamente Dios no te va a mandar a que te metas en un adulterio. Eso sería ilógico, no sería lo correcto. Entonces, lo que llevaría esa, entre comillas, palabra profética, si esta mujer la creyera, es que la llevaría a que ya estuviera, primero, rechazando al esposo que tiene, y segundo, empezando a mirar otros hombres para ver cuál es ese otro hombre con el que se tiene que casar. Eso Dios no lo haría, eso Dios no mandaría hacerlo, por lo tanto eso sería un espíritu de error. Entonces no podríamos estar haciendo caso a ese tipo de palabras, porque sería un engaño, sería una palabra que vendría con engaño. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta con los sueños, con las visiones, si realmente las hemos recibido dentro de lo que es el Espíritu de Dios hablándonos, o si ha sido algo que tiene que ver tal vez con una emoción nuestra, o si tiene que ver con una circunstancia, una situación en la que estemos envueltos y que nos lleva a tener ese tipo de sueños o de visiones. Son las cosas que nos llevan emocionalmente a crear o a pensar que es Dios el que nos está hablando, pero no es real.
En resumen, a la hora de recibir una palabra profética o a la hora de dar una palabra profética para otros, lo primero y muy importante es saber de qué fuente viene, si es el Espíritu de Dios el que ha hablado en ese momento o si es un espíritu, ya sabemos, de seducción, un espíritu de error, un espíritu familiar que no debemos hacer caso y que por lo tanto tendríamos que ignorar esa palabra profética porque no es de la fuente correcta de Dios. Como número 2, tenemos que luego ver el poder saber si entendemos lo que la palabra profética nos dice, y si no tenemos el entendimiento, tenemos que pedirle a las personas que tengan esa madurez espiritual que nos ayuden a entender completamente, incluso las partes simbólicas de cómo se va a desarrollar esa palabra profética, si es algo que viene por partes, si es algo que implica que tengamos algún cambio que hacer nosotros, o si simplemente es algo que el Señor va a hacer y que simplemente vamos a esperar a que suceda. Y como tercero, vamos a disfrutar de ese cumplimiento de esa palabra profética, disfrutando de lo que Dios ha marcado para nuestra vida, porque sabemos que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal. Os agradezco muchísimo ese like que están poniendo para que yo pueda saber que os gustan estos vídeos, y seguimos entrenándonos. No olviden que también estoy por Instagram, y hasta la próxima semana, donde estaremos en otro tiempo de entrenamiento profético. Bendiciones para todos. Adiós.